Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a este tu curso, el mejor manual de crianza. Muy bien, esta es nuestra clase número 101 y estamos con Dani, Hola. que está muy feliz de participar en ese estudio, y también yo estoy muy feliz de que hoy estés con nosotros. Como siempre, estamos frente a la Biblia, el mejor manual de crianza y también el mejor manual de vida. Vamos a leer Lucas capítulo 13. Esta ya es la clase número 101. En la clase anterior, en la clase número 100, estuvimos estudiando el libro de Primera Carta de Pablo a los Tesalonicenses. Gran mensaje que nos deja esa carta. Vamos a estar preparados para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la actitud correcta? Crecer en amor, en buenas obras y en santidad para la venida de nuestro Señor Jesús. Muy bien. Espero que cumplas el reto de la clase número 100, leer durante un mes la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, 30 días, todos los días, para que podamos comprender exactamente cuál es el propósito de esa carta, cuál es la actitud correcta al esperar a Cristo Jesús y cuál debe ser la conducta de un verdadero creyente y en qué debemos crecer. Muy bien, nosotros vamos a continuar la lectura del Nuevo Testamento. La Biblia la estamos leyendo en orden y ya vamos en Lucas capítulo 13. ¿Preparado, campeón? Sí. Perfecto. Vamos entonces con la lectura de Lucas capítulo 13. A la 1, a las 2 y a las 3, Lucas capítulo 13, versículo 1. En esos días le informaron a Jesús que Pilato había asesinado a varias personas de Galilea mientras ofrecían sacrificios en el templo. ¿Piensan que esos galileos eran peores pecadores que todas las demás personas de Galilea?, preguntó Jesús. ¿Por eso sufrieron? De ninguna manera. Y ustedes también perecerán a menos que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios. ¿Y qué piensan de los 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima? ¿Acaso eran los peores pecadores de Jerusalén? No. Y les digo de nuevo, a menos que se arrepientan, ustedes también perecerán. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más y le daré un cuidado especial y mucho fertilizante. Si el año próximo da higos, bien. Si no, entonces puedes cortarla. Cierto día de descanso, mientras Jesús enseñaba en la sinagoga, vio a una mujer que estaba lisiada a causa de un espíritu maligno. Había estado encorvada durante 18 años y no podía ponerse derecha. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: apreciada mujer, estás sanada de tu enfermedad. Luego la tocó y al instante ella pudo enderezarse. ¿Cómo alabó ella a Dios? En cambio, el líder a cargo de la sinagoga se indignó de que Jesús la sanara en un día de descanso. Hay 6 días en la semana para trabajar, dijo a la multitud. Vengan esos días para ser sanados, no el día de descanso. Así que el Señor respondió: hipócritas, cada uno de ustedes trabaja el día de descanso. ¿Acaso no desatan su buey o su burro y lo sacan del establo el día de descanso y lo llevan a tomar agua? Esta apreciada mujer, una hija de Abraham, estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. ¿No es justo que sea liberada aún en el día de descanso? Esto avergonzó a sus enemigos, pero toda la gente se alegraba de las cosas maravillosas que él hacía. Entonces Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina,
la levadura impregnó toda la masa. Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén. Alguien le preguntó: Señor, ¿son solo unos pocos los que se salvarán? Él contestó: esfuércense por entrar por la puerta angosta del reino de Dios, porque muchos tratarán de entrar, pero fracasarán. Cuando el Señor de la casa haya cerrado la puerta, será demasiado tarde. Ustedes quedarán afuera llamando y rogando: Señor, ábrenos la puerta. Pero Él contestará: no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces ustedes dirán: pero comimos y bebimos contigo y enseñaste en nuestras calles. Entonces Él responderá: les digo que no sé quiénes son ni de dónde vienen. Aléjense de mí, todos ustedes que hacen maldad. Habrá llanto y rechinar de dientes, porque verán a Abraham, y a Isaac y a Jacob, junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Y tomen en cuenta lo siguiente: algunos que ahora parecen menos importantes en ese día serán los más importantes, y algunos que ahora son los más importantes en ese día serán los menos importantes. En ese tiempo, algunos fariseos le dijeron: sal de aquí si quieres vivir. Herodes Antipas quiere matarte. Jesús respondió: vayan y díganle a ese zorro que seguiré expulsando demonios y sanando a la gente hoy y mañana, y al tercer día cumpliré mi propósito. Sí, hoy, mañana y pasado mañana debo seguir mi camino, pues después de todo no se debe matar a un profeta de Dios en un lugar que no sea Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas, pero no me dejaste? Y ahora mira, tu casa está abandonada y no volverás a verme hasta que digas: bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Espectacular. Lucas capítulo 13 hemos leído, campeón. Muy bien, vamos a pasar este pasaje por el sendero de la verdad. Muy bien, recordemos, el primer paso del sendero de la verdad es la virtud. Este evangelio de Lucas promueve varias virtudes. La primera virtud que promueve es la certeza en el mensaje que hemos escuchado acerca de Cristo. El autor quiere que nosotros tengamos certezas. O sea que este libro promueve la fe, promueve la certeza, la confianza. Este libro promueve la santidad, el arrepentimiento. Muy bien, Dani, recuérdame, ¿cuál es la intención de los 3 libros que hemos leído del Nuevo Testamento, de los 3 evangelios? Recuérdanos, ¿cuál es la intención de Mateo? ¿Cuál es la intención de Marcos? ¿Y cuál es la intención de Lucas? A ver, la intención de Mateo es mostrar a Jesús como el Mesías prometido y mostrarle a los judíos cristianos que ya vino su Mesías, no tienen que esperar a otro Mesías. El de Marcos es mostrar a Jesús en acción, como un Jesús poderoso, que tiene poder sobre la naturaleza, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre todo. Y el de Lucas es mostrar a Jesús como un personaje histórico, como un personaje que sí fue real. Además, el Evangelio de Lucas quiere mostrar que Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Exacto. Quiere mostrarlo como el Salvador del mundo. Miren que aquí, por ejemplo, en el capítulo 13 que acabamos de leer, dice: y vendrán personas de todas partes del mundo, del oriente y del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios. Aquí el autor quiere mostrarle a sus lectores que la salvación es para todo el mundo. Muy bien, campeón, gracias.
El sendero de la verdad tiene 7 pasos para interpretar la Biblia de manera correcta. El primer paso entonces es la virtud que promueve el libro. La segunda parte del sendero de la verdad es cuál es la intención del libro. Tercero, ¿qué género literario es? Dani, ¿qué género literario es el Evangelio de Lucas? Tiene narración histórica, parábolas, hipérboles, Analogías. Tiene además profecía. Bien, el Evangelio de Lucas tiene esos géneros literarios y por eso hay que fijarse muy bien en qué parte estamos leyendo para saber cómo interpretar ese pasaje de acuerdo al género literario. Muy bien, campeón. Los destinatarios, ¿a quién está escrito Lucas? A los griegos, a un griego. ¿Cómo se llamaba ese griego? Teófilo. Correcto. Lucas está escrito a griegos, a Teófilo. Marcos está escrito a romanos. Y Mateo está escrito a judíos creyentes, como lo dijiste. Excelente. Contexto histórico, geográfico y cultural. Lucas escribe y está narrando hechos que sucedieron entre el año 5 hasta el año 38, más o menos. Lucas abarca el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y le da un lugar muy prominente al viaje que él emprendió desde Galilea hasta Jerusalén, donde fue crucificado. Bien, armonía, coherencia y lógica. Recordemos que la Biblia no se contradice y la Biblia se explica a sí misma. Lucas se compara, se contrasta y se complementa con los otros 3 evangelios, con Mateo, con Marcos y con Juan, y se compara y se contrasta con los libros proféticos y con los salmos. Y encaja perfectamente. También encaja perfectamente con el libro de Hechos de los Apóstoles y con las epístolas, con las cartas. Aplicación a nuestra vida. Hoy vamos a hablar de la aplicación de lo aprendido en el capítulo 13. En el capítulo 13 lo primero que encontramos fue un llamado al arrepentimiento. Quiere decir que lo primero que encontramos como aplicación práctica de este capítulo 13 es que el verdadero cristiano, el verdadero seguidor de Jesucristo, se caracteriza porque se ha arrepentido de sus pecados. Dani, ¿por qué una persona necesita arrepentirse de sus pecados? Porque todos somos pecadores y si no nos arrepentimos vamos a ir al infierno. Correcto. Hemos violado la ley de Dios y nuestro castigo está totalmente ya dictado y lo merecemos el infierno. Sin embargo, la misión de Jesucristo es que ninguno perezca. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. La voluntad de Dios es que nadie vaya al infierno. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento y aquí nuestro Señor Jesucristo está haciendo un llamado al arrepentimiento. Característica esencial de un seguidor de Jesucristo, el arrepentimiento. Nuevamente, también en el capítulo 13 aparecen los antagonistas en esta historia, los fariseos, los líderes religiosos. Nuestro Señor Jesucristo hace un milagro en una sinagoga y entonces el líder de la sinagoga, en vez de decir, ¡ay, alabado sea Dios!, hubo una mujer sanada, estaba atormentada por Satanás y estaba encorvada. Gracias Dios por sanarla. No, lo que dijo fue, váyanse de aquí. ¿Cómo se le ocurre ser sanados en el día de reposo? Hay otros días, vengan esos días. Ahí estaba mostrando su hipocresía, su religiosidad por encima del amor de Dios. Esa es una característica de las sectas. Esa es una característica de las falsas religiones. Anulan el amor de Dios y por encima del amor de Dios ponen sus propias reglas y sus propias tradiciones que contradicen el amor y la misericordia. Después, nuestro Señor Jesucristo nos da una enseñanza clara acerca del reino. Y la enseñanza es difícil entrar en el reino porque es difícil encontrar la puerta. ¿Por qué es difícil encontrar la puerta? Por la propia naturaleza pecaminosa, por la rebeldía y por la falsa religión. Tanto la naturaleza pecaminosa como la falsa religión son barreras, son obstáculos que se levantan para poder entrar en el reino. Habrá juicio para los que no se arrepientan.
Habrá juicio y destrucción para los que no se acerquen a Dios y que tengan un corazón duro, un corazón no arrepentido. Después vemos un pasaje interesante cuando los fariseos, los archienemigos nuevamente, le dicen a nuestro Señor: oye, ten cuidado, sal de aquí si quieres vivir porque Herodes te va a matar. Nuestro Señor Jesucristo le dice: díganle a ese zorro que todavía no es mi hora. Voy a seguir haciendo mi ministerio y yo mismo voy a entregar mi vida, pero él no me va a matar. Igual esa era una amenaza, porque 100% no era cierto. Nuestro Señor Jesucristo estuvo frente a Herodes Antipas, y Herodes Antipas lo quería era conocer simplemente por curiosidad. Herodes Antipas tenía era curiosidad de verlo, de conocerlo, a ver si le hacía un milagrito, a ver quién era. Los fariseos no estaban interesados en proteger a Jesús, ya que ellos mismos querían atraparlo. Le dijeron a Jesús que huyera porque no querían que fuera a Jerusalén. Sin embargo, ni Herodes ni los fariseos determinarían la vida ni la muerte de Jesús. Su vida fue planificada y dirigida por Dios, y su misión estaba justo en el centro de la voluntad de Dios y nadie lo iba a impedir. Bien interesante. Oh Jerusalén, dice en la parte final del capítulo 13, la ciudad que mata a los profetas. El Antiguo Testamento es una prueba de que Jerusalén, hablando de la nación judía, de la nación religiosa, de los líderes religiosos, como nación siempre endurecieron el corazón y no quisieron escuchar la voz de Dios. Para eso está el registro del Antiguo Testamento como prueba. Por ejemplo, miremos el libro profético de Isaías, libro profético de Jeremías, de Oseas. Todos esos libros muestran a un pueblo judío duro, no arrepentido. Y eso nos debe servir de lección a nosotros. Nosotros tenemos que tener un corazón arrepentido, no un corazón duro que se aleja de Dios. Bien interesante el capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Seguimos avanzando. Espero, querido amigo, que reflexiones en este pasaje. Lo mismo nosotros como familia debemos reflexionar en eso. ¿Tenemos un corazón arrepentido o tenemos un corazón duro? ¿Tenemos un corazón que se cree perfecto, que es arrogante, que se quiere autojustificar? ¿O estamos dolidos por el pecado, por haberle fallado a Dios y somos humildes y reconocemos que separados de Él no podemos hacer nada? Hay otra parte interesante aquí y es la parábola de la higuera. Y la higuera es el fruto del arrepentimiento. Ese es el mensaje. Entonces, hay un dueño de un terreno que tiene una higuera y entonces dice: bueno, esta planta no me está produciendo frutos. Córtela, le dice al jardinero. No ha producido ni un solo higo en 3 años. Y el jardinero intercede, dice: bueno, démosle un año más. Y entonces el dueño dice: bueno, está bien, un año más. Pero si no produce fruto, córtela. Bueno, eso es lo que realmente le propone el jardinero. Dice: dejémosla. Si el año próximo da higos, bien, y si no, entonces ahí sí, córtela. Eso es una referencia a un corazón no arrepentido y cómo Dios es paciente con nosotros para que nos arrepintamos de nuestro pecado y de nuestra maldad. Muy bien, querido amigo, hemos terminado nuestra clase, la clase 101, un llamado al arrepentimiento. Interesante. Muy bien, te felicitamos por avanzar hasta aquí en nuestro curso El Mejor Manual de Crianza. Recuerda que somos Margie y Daniel, familias saludables, familias que se enfocan en lo importante. ¡Chao!